qué malinterpreté completamente cuando era niño? Cuando era niño, viajábamos en avión cada vez que visitábamos México, así que asumí que México estaba ubicado en el cielo. Lo que solía creer era que cuando apagabas la televisión, el programa se pausaba. Me molestaba mucho cuando volvía de cenar y mi programa había terminado, jaja. Eso es tan lindo. Pensé que se llamaba Pizza Hut en lugar de Pizza Hut hasta que tenía unos 16 años. Me siento como un idiota riéndome de esto, bueno, haré uno yo mismo. Cuando era muy joven, no pensaba que vivíamos en Inglaterra. Pensaba que vivíamos en América debido a toda la televisión estadounidense que veía. Porque era tonto, pero insistía ante mi familia que vivíamos en América, que teníamos dólares. No sé por qué, simplemente no quería creerles. Oh, este va a ser divertido. Tenía un enorme malentendido sobre el sexo que podría haber afectado gravemente mi vida adulta si no se hubiera corregido. Cuando era más joven, estaba obsesionado con la biología y los animales, así que sabía cómo encajaba todo. Pero esas malditas películas de Hollywood arruinaron mi percepción de cómo los humanos realmente hacían el amor. En las películas, las parejas se calientan, la pantalla se desvanece a negro y se despiertan desnudos juntos. Supongo que completé los espacios en blanco con mi cerebro de 7 años y pensé que después de excitarse, simplemente te dormías desnudo juntos y el pene simplemente se movía automáticamente hacia la vagina, vomitaba y volvía. Así que cuando la gente decía que dormían juntos, lo tomaba literalmente. Fue una conversación incómoda con mi papá cuando tenía 12 años y sugerí que solo durmiera con pantalones puestos en lugar de hacerse una vasectomía, jaja. Pensaba que cuando crecías, obtenías una tarjeta especial que te permitía ir al banco y que te imprimieran dinero cuando lo necesitabas en el cajero automático. Y cuando escuchaba sobre la guerra de guerrillas en la televisión, pensaba que significaba que había un ejército de gorilas realmente enojados en otros países comenzando guerras. Solía pensar que el secuestro significaba que los niños tomaban siestas. Me sorprendió mucho descubrir que los bebés no salían de la cola y que las mujeres tenían más de un agujero. Que si te disparaban en cualquier parte del cuerpo, morirías automáticamente. Pensaba que tenías que casarte con alguien que hubiera nacido exactamente el mismo día que tú. Pensaba que Dios castigaba a las personas malas y recompensaba a las buenas. Vaya, qué equivocado estaba. Cuando mis padres solían hablar sobre cómo las cosas eran en blanco y negro cuando veíamos la televisión, pensaba que hablaban de que todo el mundo era en blanco y negro. Quería saber cómo todo estaba coloreado como lo es ahora. Tenía imágenes en mi cabeza de personas pintando el césped y pensaba que así era como el mundo estaba ahora coloreado. Eso sería realmente alucinante algún día. Estás caminando y ves un césped recién crecido y todo está en blanco y negro. Luego algunas personas en una furgoneta negra llegan con un pincel y un cubo, pintan sobre él y te miran como si nada. El concepto de raza. En segundo grado, hubo un pequeño concurso de poesía y el tema era escribir sobre la raza humana. Escribí sobre un montón de personas corriendo. ¿Sabes qué? Creo que estaríamos mejor si todos pensáramos como este joven. Pensaba que los actores realmente morían cuando morían en las películas. Ahora lo entiendo, totalmente lo entiendo. Recuerdo ser un tonto pequeño. Recuerdo gustarme Star Wars, amar a Obi-Wan Kenobi y cuando mi madre me dijo, oh, Obi-Wan Kenobi es también el anciano, dije no, no es cierto. Obi-Wan Kenobi es joven y genial. No quería creer que luego se convertiría en un anciano y moriría. El 11 de septiembre sucedió y pensaba que la razón por la que no pasaban mis caricaturas matutinas era porque un avión se había estrellado contra el edificio que hacía las caricaturas. Pensaba que la isla de Martha's Vineyard pertenecía a Martha Stewart cuando tenía unos 9 años. Nickelodeon anunciaba un concurso Next se apodera de tu escuela. El comercial estaba lleno de niños jugando, maestros siendo bañados en slime, etc. Estaba aterrorizado de que mi escuela ganara y Next se apoderara de ella durante un año escolar completo y que todos se quedaran un año atrás, ya que no parecía que se estuviera aprendiendo nada en los comerciales. La guerra civil. La versión infantil de mí no podía entender por qué América estaba luchando por tenedores, cuchillos y cucharas. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Alguien tiene una explicación para eso? Por favor, díganlo. Pensaba que el coche de alguna manera sabía si íbamos a girar a la izquierda o a la derecha. Estaba asombrado por esas señales de giro. Pensaba que Walt Disney escribía su apellido con una G al revés. Totalmente parece que dice Disney o sería Disney. Que $20 era mucho dinero. Pensaba que los bomberos quemaban edificios.
Esto se debe a que cuando tenía unos 5 años, nuestros vecinos vendieron o donaron su casa al departamento de bomberos para ayudar a los aprendices. Así que cada día durante una semana, el departamento de bomberos llegaba y encendía la casa. Supongo que de alguna manera me perdí la parte donde luego apagaban el fuego, así que durante años tenía miedo de los bomberos y pensaba que incendiaban casas. No salió a la luz hasta algún tiempo después, cuando mis padres me dieron la charla de si ocurre algo malo, llama al departamento de bomberos. Cuando era joven, sabía que la gente hacía cosas a propósito cuando querían hacerlas. Pensaba que la palabra era on purpose, a propósito, y, por lo tanto, naturalmente, lo opuesto de on purpose era purpose, propósito. Una vez en primer grado, fui enviado al director y seguía insistiendo en que había cometido el delito a propósito. Pensaba que Harry Potter trataba sobre conejitos porque Beatrix Potter escribió Peter Rabbit. Así que por las leyes de la asociación de palabras, era una serie de libros sobre conejitos que iban de aventuras con sus amigos. Ah, el juego de asociación de palabras es un niño. Sí, estoy familiarizado con él. Recuerdo no saber que todos los juegos de Final Fantasy estaban ambientados en diferentes universos hasta cierto punto, excepto cuando decidieron hacer una secuela. Y simplemente asumí que cualquier personaje principal rubio que viera era como Cloud con un corte de pelo diferente porque Cloud fue el primer protagonista que conocí en la franquicia. Solía pensar que la gente moría en su cumpleaños porque las lápidas que había visto no tenían meses ni días, solo cuántos años. Había 2 niños en mi clase de preescolar llamados Juan y Raj. Los llamaba Juan y Garaje en su lugar. No es de extrañar que nunca compartieran sus juguetes conmigo. Pensaba que había una agencia gubernamental llamada la Administración para tu Protección porque los dispensadores de cubiertas para asientos de inodoro siempre decían proporcionado por la Administración para tu Protección. Siempre que estaba en el coche con mis padres y estábamos atrapados en un atasco, me preguntaba por qué la persona que estaba en primer lugar iba tan despacio. Si solo ese idiota acelerara, todos nos moveríamos más rápido. Oh, he estado ahí. Estaba convencido de que la caca de perro blanca en el patio trasero eran fósiles de dinosaurios y creía que mi papá había peleado en un ring de boxeo para ganar a mi mamá. Una vez me quedé en la casa de un amigo por un día y tuve uno de esos estornudos molestos que simplemente no salen, no importa cuánto lo intentes. Le conté a mi amigo sobre eso y me dijo que si tenía un estornudo atascado y no podía sacarlo, podría morir. Por supuesto, eso me afectó mucho a mi cerebro de 8 años. Nunca morí, por supuesto. No sabía la diferencia entre las palabras uva, grape y rastrillo, rack, las usaba indistintamente. No estoy hablando de uvas reales. No sé si eso se traduce bien debido a los sentidos. Alrededor de los 10 años, empecé a cambiar los pañales de mi hermanito. Mi hermanito estaba circuncidado, así que, siendo una niña de 10 años, no veía muchos penes. Un día cambié el pañal de mi primo y me preocupé mucho por el aspecto de su pene, solo para descubrir años después que no estaba circuncidado. Solía pensar que el cáncer era cuando tus ojos tenían cosas arremolinadas y tu cabeza giraba sin cesar. No tengo idea de dónde vino esa idea. Cuando era pequeño, escuchaba anuncios que ofrecían cosas por solo $5.99. Solía pensar que significaban $5.99. Le decía a mis padres que quería comprarlo porque tenía suficiente dinero y siempre se divertían mucho con eso. Una cosa que puedo recordar es que pensaba que el himno nacional de Estados Unidos decía By the Dawn's Early Light en lugar de By the Dawn's Early Light, como si Dawn's Early fuera solo otra de esas muchas palabras con las que estaba familiarizado. Pensaba que era un adjetivo, como la luz del amanecer naranja proyecta un estado de ánimo al amanecer sobre el parque. También pensaba, cuando era muy pequeño, que cuando te despedían de tu trabajo, la compañía te mataba. También pensaba que Dawn's Early era una palabra porque pensaba que así lo decían en el himno nacional estadounidense. Una vez más, solo conocía el himno nacional estadounidense porque veía tantos programas de televisión estadounidenses como Los Simpson. Mis padres solían llevarme de vacaciones cuando era más joven y salíamos del aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Al despegar, podías ver Bayonne, Nueva Jersey, y todo eran muelles, grúas y barcos. Una vez señalé las grúas por la ventana y le pregunté a mi padre qué era ese lugar. Dijo Bayonne y hasta que tenía unos 18 años, pensaba que nadie vivía allí, solo trabajaba allí. Imaginaba que solo había grúas, barcos y muelles. Había un infomercial para algún tipo de parrilla. Todo lo que recuerdo es que la gente golpeaba una hamburguesa congelada o una pechuga de pollo congelada en la parrilla y luego pasaba a la siguiente toma de la comida completamente descongelada y cocinándose.
Pensaba que tenías que golpear la comida en la parrilla para encenderla. Oh, no, hijo, eso es solo un truco de edición divertido que alguien decidió hacer. Cuando era niño, tenía un libro. En este libro, un personaje se muda a una nueva ciudad. Para hacerlo, la familia levanta la casa y la coloca en la parte trasera de un camión y la lleva a un terreno vacío en la nueva ciudad. Estaba convencido de que esto era lo que sucedía cada vez que alguien se mudaba. Lo que realmente me confundió fue que, aparte de esto, el libro era realmente simple y normal, tipo Vea a Jem correr. No era algún tipo de libro de fantasía ni nada. Nos mudamos de una casa decente sin jardín a una caravana con un jardín de buen tamaño. Estaba confundido, pero pensaba que solo estaba tardando mucho en llegar nuestra casa. No, solo teníamos que vivir en la caravana. Bebés birraciales. Pensaba que saldrían mezclados. No sé si esto es controvertido de decir, pero suena genial. ¿Por qué mis padres necesitaban privacidad? Pensaba que me iba a salir un segundo pene para hacer juego con mis 2 testículos. No sé si alguien recuerda las voces de los niños que respondían a las preguntas que Steve hacía en las pistas de Blue. Bueno, pensaba que eran otros niños que estaban viendo el programa al mismo tiempo, como si hubiera algún tipo de micrófono en la televisión que captaba mi voz y los otros niños que estaban viendo lo escuchaban. Así que solía susurrar palabrotas en mi televisión muy bajito, con las manos alrededor de la boca para que mi mamá no me escuchara, pero los otros niños viendo sí. Pensaba que la letra de Dirty Deeds Thunder Chief de AC/DC era Dirty Deeds and the Thunder Chief. ¿Sabes qué? Estoy bastante seguro de que también entendí mal esa canción y pensaba que decía algo más. Escuché a mi mamá y a mi papá hablando sobre tener que despedir a alguien. Pensaba que significaba que iban a prenderle fuego. El hecho de que estaban molestos y serios al respecto añadía a la ilusión. Pensaba que tenía 2 estómagos, uno para la comida y otro para las bebidas. ¿Cómo más habría la comida salir por un agujero y las bebidas por otro? Cuando tenía 5 años en 1996, pensaba por alguna razón que 1997 estaba a 1000 años en el futuro. Así que un día, mis padres estaban viendo las noticias locales y había una historia sobre un campo de golf que se completaría en 1997, y mi pensamiento fue, idiotas, todos estarán muertos para entonces. ¿Por qué importa un campo de golf? Cuando era niño y mi mamá no quería que viera algo en la televisión, me decía que era un programa o película de miedo. De alguna manera, me metí en la cabeza que la película El planeta de los simios de 2001 era la película más aterradora jamás hecha. No la vi hasta que tenía unos 11 o 12 años y entonces entendí las técnicas de crianza de mi mamá. Dios mío, no querría vivir una guerra entre humanos y simios. Eso sería aterrador y horrible. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres no volvían a su estado anterior inmediatamente después de dar a luz? Le dije a mi mamá que seguía gorda cuando salíamos del hospital después de que tuvo a mi hermana. Maldito niño duro. Mi novio me contó esta historia. Fue criado por una madre soltera y tenía 2 hermanos. Así que mi novio escuchó una conversación entre su mamá y la niñera. Aparentemente, tenían una amiga en común que tenía varios hijos. Su mamá dijo sarcásticamente, si le da la mano a un hombre, se quedará embarazada. Siendo niño, mi novio obviamente estaba horrorizado. A su mamá le llevó un tiempo descubrir por qué no daba la mano cuando conocía a la gente. Mi prima tenía una tabla de tareas con diferentes categorías como dormitorio, baño, etc. La última categoría estaba etiquetada como varios, misceláneas, y siempre pensaba que tenía una vecina llamada Miss Miscellaneous a la que hacía las tareas. Parto. Pensaba que mi papá podría tener bebés. Todavía nos reímos cada vez que cuentan esa historia. Matrimonio. Pensaba que tenías que encontrar a alguien con el mismo apellido para casarte. No ayudó que mis padres no me corrigieran al respecto, más porque tienen apellidos diferentes y estaban casados por ley común hasta que fue abolido hace unos años. Pensaba que mis padres eran rebeldes. Bueno, no es la suposición más rara que los niños han hecho sobre lo que constituye casarse o cómo casarse, supongo. Autismo. Siempre pensaba que el autismo era como una licencia para conducir autos, autoísmo. Pensaba que tenías que ser diagnosticado con autismo por un médico para que pudieras conducir. Tiene sentido, ¿verdad? En la televisión, constantemente se emitían comerciales informativos sobre el autismo y habría un muñeco de pruebas de choque chocando contra un coche. Pensaba que si no tenías autismo, no podrías conducir y tendrías un accidente y te convertirías en un muñeco de pruebas de choque. Todo tenía sentido hace unos años.
Todavía no tengo mi licencia. Tenía 17 años cuando supe que mi animal favorito, el yacalope, no era real. Totalmente entiendo eso, es lo suficientemente mundano, lo suficientemente plausible como para que sí, podría ser real. Creo que tenía más o menos la misma edad o más. Estaba 50/50 durante un tiempo. Recuerdo decirle a mi amigo, oye, los yacalopes son reales, y él incluso me miró y dijo, no lo creo, ¿verdad? Y ambos lo buscamos en internet y descubrimos que no lo eran. Conejo con cuernos, es plausible. Lo entiendo. Tengo un par que tengo que culpar a mis padres. Me hicieron pensar que podías desbloquear el coche por comando de voz y siempre me hacían gritar desbloquear mientras lo desbloqueaban con su remoto. Lamentablemente, esto duró mucho más de lo que debería. En segundo lugar, cuando estaba en el trabajo de mi mamá, ella me decía que me cubriera completamente los ojos con las manos mientras hacía fotocopias de cualquier documento porque decía que me quedaría ciego. Creo que tenía entre 5 y 8 años. Se burlan de mí de vez en cuando, pero aparentemente no tenía ninguna razón para no confiar en mis padres. Cuando era pequeño, unos 4 o 6 años, me obligaban a ir a la escuela dominical. Durante nuestras sesiones de escuela dominical, todos nos sentábamos alrededor de una señora grande hablando sobre Jesús y todas sus locuras. No me gustaba mucho escuchar, pero sabía que probablemente debería aprender algunos datos clave en caso de que me preguntaran qué aprendí en la escuela dominical. En esta sesión en particular, estábamos aprendiendo sobre Adán y Eva. Para resumir el cuento, hay una manzana que causa cosas malas cuando la comes y dos personas desnudas. De todas formas, avanzamos al siguiente fin de semana, donde nuestra familia está organizando una reunión familiar. Las familias sudamericanas tienen muchos parientes. Mientras mi madre mostraba a la gente nuestro patio, ella sacó una manzana y yo la golpeé de su mano y procedí a explicar por qué no podía comer la manzana. Tenía la idea de que, de alguna manera, Adán y Eva se quedaron desnudos al comer la manzana y no había manera de que quisiera ver a mi madre desnuda. De todas formas, hasta el día de hoy no puedo comer manzanas en paz alrededor de mi familia sin algún tipo de comentario ingenioso. Deberías haber prestado más atención. Me recuerda, sin embargo, como una vez mi amigo y yo pasamos una clase en la que estábamos aprendiendo sobre el libro Grandes Esperanzas sin leer el libro, pero en cambio referenciamos el episodio de South Park donde hacen expectativas restando y deduciendo lo que era demasiado crudo para ser legítimo para la obra original, y en realidad nos fue muy bien en la clase. Mi papá era un conductor tan terrible en la autopista que cuando íbamos de vacaciones anuales, inevitablemente se metía en un accidente de coche, generalmente un pequeño choque. Pensaba que cada viaje necesitaba incluir un accidente y lo molestaba mientras estaba en la carretera. ¿Cuándo va a suceder el accidente? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué te pasa? Solo estoy imaginando a la gente de seguros, a la policía, cada año en ese día, en ese viaje anual. Es como bueno, va a suceder inevitablemente, este tipo va a llamar, lo sé, nunca me ha defraudado. Pensaba que beber y conducir se refería a cualquier tipo de bebida, así que cuando mi tío tomaba una Coca-Cola para el camino, me horrorizaba. Siempre había escuchado que solo podía sobrevivir un par de días sin beber agua. Bueno, me quedé con mis abuelos del sur probablemente durante 2 semanas. Durante ese tiempo, no bebí nada más que té helado. Estaba realmente preocupado de que fuera a morir pronto. Pensaba que Albert Einstein creó y dio vida a un monstruo llamado Frankenstein, y por eso era considerado un genio. Pensaba que cuando te mudabas a algún lugar, tenías que encontrar a una persona en esa ciudad que necesitara mudarse a tu ciudad y luego intercambiar casas con ellos. Cuando la gente decía estoy sirviendo para que mis hijos no tengan que hacerlo, asumía que significaba que tus hijos eran obligados a unirse al ejército si no lo hacías. Los niños son literales. Eso sería una perspectiva aterradora, ciertamente. No me di cuenta de que John Lennon era una persona diferente de Lenin, el premier soviético, ya que los nombres se pronuncian casi igual y ambos tuvieron un gran impacto en el mundo del siglo XX. Todo tuvo mucho más sentido una vez que eso se aclaró. Antes de tener la charla, inferí que los bebés se hacían cuando dos personas se besaban y sus gérmenes se mezclaban. No estaba tan lejos. No entendía que los programas de televisión estaban grabados, así que cuando veía a los actores saltar de edad de jóvenes a viejos y viceversa en el lapso de una semana, pensaba que era algún tipo de brujería. Estoy sorprendido de no haber visto a alguien decir pensaba que los dibujos animados estaban dentro o detrás de la televisión y solo tenía que atraparlos cuando estaban desprevenidos o algo así. Fui criado muy católico.
Por alguna razón, pensaba que el torso de una persona se llamaba su body, cuerpo. Así que cuando supe que cuando las personas mueren, sus cuerpos se quedan en la tierra mientras el resto de ellos va al cielo, pensaba que al morir, la cabeza, los brazos y las piernas de una persona volaban y subían al cielo. También pensaba que las personas tenían funerales para sus torsos. Eso es bastante metálico. ¿Qué mente tan encantadora debes tener? Lo digo de verdad. Pensaba durante mucho, casi demasiado tiempo, que un hijo único se pronunciaba hijo solitario porque no tenían hermanos. Cuando estaba en preescolar, caminaba por el pasillo hacia el recreo, simplemente relajándome con uno de mis amigos, cuando vi una de esas huellas de manos hechas de papel con el nombre de un estudiante en ella. Sabes, las que haces que todos tus hijos hagan y luego las pones en la puerta. De todos modos, el nombre en esta era Jesús. Mira, José, hay un niño llamado Jesús. Es Jesús, he leído mi Biblia infantil 5 veces, creo que sé cómo se dice Jesús. No, es un nombre mexicano. Solo dices la J como H, como con mi nombre. José no tiene una J. Sé cómo se escribe mi nombre, hombre. Sé cómo se escribe Jesús. Discutimos sobre esto durante al menos 5 minutos. No era un niño divertido. Pensaba que todos vivían hasta la misma edad exacta. Mi hermano se burlaba de mí por ser 3 años más joven que él, pero en mi mente no importaba porque iba a estar vivo durante 3 años más después de que él muriera. Estoy bastante seguro de que eso también pasó por mi mente en algún momento, al menos suena extrañamente familiar para mí. Malinterpreté las direcciones cardinales. Pensaba que el norte siempre estaba frente a mí. Malinterpreté cuando mi familia me llevaba a ver el circo y pensaba que todos los animales y personas estaban allí para verme. Malinterpreté a los cajeros. Pensaba que tenían todo ese dinero y artículos. Malinterpreté el sexo. A pesar de aprender sobre eso en un libro que se suponía que lo mostraba científicamente de manera que los niños pudieran entenderlo, pensaba que un espermatozoide gigante subía por la pierna de la mujer mientras la pareja se tomaba de las manos. Ciertamente, si eso fuera así, no creo que nadie estaría interesado en hacerlo. La gente simplemente decía murió por tus pecados una y otra vez y nunca explicaban lo que significaba, como si fuera obvio. No lo es. Pero yo aún no había nacido. Murió por tus pecados, ¿como castigo por mis pecados o murió por tus pecados por mí o por los pecados? Murió por tus pecados, ¿eso significa que está bien pecar? Murió por tus pecados, ¿significa que estoy perdonado? O murió por tus pecados, por favor, explica esa frase, mamá. Hasta que Jesús murió, los pecados no podían ser perdonados. Debido al sacrificio ritual, los pecados ahora pueden ser perdonados. Esto puede o no aplicarse a las personas que pecaron antes de su muerte. ¿Por qué Dios no simplemente dijo está bien, perdono los pecados ahora? Jesús murió, lo siento. Cuando te suscribas, asegúrate de hacer clic en la campana para activar las notificaciones. Pon la lista de reproducción en segundo plano para terminar de escuchar todas las historias. Y si te gusta Soy el Genio, dale una oportunidad a Soy el Imbécil. El enlace está en la descripción a continuación.